Falar sobre exemplos de aplicação das agendas digitais locais na Europa. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Bueno, en primer lugar, disculparme ahora para equilibrar un poco la balanza, seré yo el que hable un poco en castellano. Entonces, como decía antes Manuel, soy Luis Rey, responsable de proyectos de INEO. INEO es una asociación de nuevas tecnologías que está en Vigo. Agrupamos a 70 empresas del sector TIC, agrupamos a empresas de software, de hardware, de redes de telecomunicaciones, consultoría TIC, internet y contenidos y formación TIC. Sé que es la última ponencia del día, sé que estaréis cansados, intentaré hacer lo más ameno posible, no divertido, porque el tema da para lo que da, pero sí ameno, ¿no? Para ello lo que haré es, luego poneros un vídeo, intentar hacer preguntas y que el tiempo que queda hasta las 7, que es el cierre de la jornada, pues lo llevemos lo mejor posible. Mi exposición se estructura de la siguiente manera. Primero lo que voy a hacer es enmarcar lo que es la agenda digital local dentro de la agenda digital europea. Sé que esta mañana os han hablado un poco, pero creo que es interesante que yo lo recalque para luego cuando hable de las experiencias que hay a nivel europeo. Vale, lo que decía, la estructura. Primero la agenda digital local marcada dentro de la agenda europea. Sé que esta mañana han hablado de eso, pero creo que es interesante que yo lo vuelva a remarcar, sobre todo porque en las experiencias que luego vamos a ver a nivel europeo se van a ver esos objetivos que se persiguen desde la agenda digital, desde el Horizonte 2020, agenda digital europea, agenda digital local y luego estas experiencias. Primero, este enmarco. Luego lo que voy a hacer es explicar estos proyectos, siempre con la misma estructura también. Primero, analizaré la situación de partida, es decir, cómo estaba la zona geográfica en la que se hace ese proyecto. Luego se verán los objetivos perseguidos, los resultados alcanzados y luego por qué estas experiencias las tomamos como buenas prácticas, por qué estas y no otras. Son 3 ejemplos, hay muchos más, luego veremos 3 ejemplos, hay muchos más, pero creo que estos son representativos. Y luego al final lo que haremos es un apartado de conclusiones para que entre vosotros y yo podamos ver un poco cuáles son los aspectos clave para la implantación efectiva de una agenda digital local. Lo dicho, comienzo contextualizando un poco lo que es la agenda digital para Europa. Como imagino que os habrán dicho esta mañana, la agenda, la Digital Agenda for Europe, la agenda digital para Europa, está marcada como eje prioritario dentro de la estrategia Horizonte 2020. Es un plan presentado por la Comisión Europea en marzo de 2010. Que lo que pretende es la renovación y el impulso económico, siendo su objetivo promover el crecimiento de forma inteligente, sostenible y sobre todo integradora. ¿Vale? Inteligente, sostenible e integradora. Esto es importante para luego veamos los objetivos. En base a esta estrategia Horizonte 2020, se identificaron inicialmente 7 iniciativas, que son las que tenéis ahí, y que se pretenden que sean los nuevos motores del empleo y del crecimiento. Dentro de esta iniciativa, tanto la Administración Europea como las nacionales, lo que tienen que hacer es coordinar esfuerzos para llegar al éxito. De ahí que la agenda digital local pues necesite un poco de cooperación y que necesite que todos los actores estén involucrados para conseguir su éxito. Entonces, como podéis ver ahí, innovación para la innovación, que lo que significa es garantizar un marco para que todas aquellas ideas y proyectos innovadores salgan adelante. ¿Vale? Esta sería la primera de los objetivos. El segundo, pues la juventud en movimiento, que no deja de ser que promover programas de movilidad y facilitar la inserción laboral de los jóvenes europeos. El tercero sería la agenda digital para Europa, que es lo que ampliamente luego expondremos. Luego, una Europa que utilice eficazmente los recursos, sobre todo en base a eficiencia energética, modernización del sector transporte y del sector vivienda, eficiencia de los recursos, promoción económica basada en la baja emisión de carbono, etc. Luego tenemos la política industrial para la era de la globalización, sobre todo dar un entorno a nuestras ciudades para que sean lo más competitivas posible, sobre todo teniendo en cuenta las medianas y pequeñas empresas, que son las que al fin y al cabo son las que potencian las ciudades. Una agenda de nuevas cualificaciones y empleo, que aquí lo que se busca es modernizar los mercados laborales, intentando alinear la oferta con la demanda. Si bien es cierto que en estos momentos quizá hay mucha demanda y poca oferta, ¿no? Porque no se oferta mucho trabajo. Esta mañana escuchaba que el próximo mes
En España vamos a llegar a 6 millones de parados, o sea que, bueno, habrá que alinear la oferta con la demanda, pero bueno, habrá que intentar también favorecer la oferta. Y bueno, y lo último, la Plataforma Europea contra la Pobreza, que bueno, como su nombre indica, lo que tiene su finalidad es que ese crecimiento que se hablaba antes sea por igual para el mayor número de personas posibles dentro de Europa, ¿vale? Para intentar evitar esas desigualdades. Vale, pasamos a la siguiente parte, que es sobre todo la que logramos la Agenda Digital para Europa. Lo dicho, fue adoptada en 2010 como parte integrante de la Estrategia Europa 2020 para estimular la economía digital y para hacer frente a los retos sociales a través de las TIC. Estaba compuesta por 101 acciones agrupadas en 7 prioridades estratégicas, pero que en diciembre de 2012 estas prioridades se revisaron para señalar las 7 más importantes para el año 2013-2014, ¿vale? Y en esto es lo que estamos, en estos retos son en los que estamos ahora. Creación de un marco regulador de la banda ancha y de una banda ancha que sea, bueno, de un marco regulador nuevo y estable para la banda ancha. Nuevas infraestructuras públicas de servicios digitales a través de los préstamos del mecanismo Conectar Europa. No sé si conocéis este mecanismo, ¿alguien conoce este mecanismo? ¿Alguien conoce el préstamo Conectar Europa? Simplemente para que lo sepáis, os informo, bueno, tiene una dotación presupuestaria de 50.000 millones de euros y sirve, bueno, el objetivo es invertir en estrategias para infraestructuras de transporte, de energía y de Internet. El punto número 4 sería la propuesta de una estrategia y una directiva de la Unión Europea sobre ciberseguridad. Como bien antes decía nuestro compañero Ricardo, decía que el 60% de los ataques que reciben las empresas son no por ataques internos, sino por mala praxis interna, quizá, ¿no? Por mal uso transfiriendo la información o haciendo el mal uso en cuanto a la seguridad dentro de la información dentro de la empresa. De ahí que se haya propuesto una estrategia de la Unión Europea para intentar minimizar este impacto. Luego, la actualización del marco de la Unión Europea en la materia de los derechos de autor. Yo provengo del sector TIC, como decía antes, y sí que hay bastantes problemas en cuanto a los derechos de autor, sobre todo referidos al software. Parece ser que como es algo que no se ve, pues la propiedad está un poco difusa, aparte ahora como hay software de código libre, y entonces por otro lado hay licencias y bueno, aún hay un nicho muy grande para legislar en este aspecto. Luego, la promoción de la computación en nube mediante el poder de compra del sector público. Pues, todos sabemos que ahora está muy de moda lo que es el cloud computing y la computación en nube y todo esto. Lo que se pretende, sabiendo que es eficiente, que es más segura, sabiendo que minimiza gastos, pues que el sector público ejerza de tractor para todos los demás haciendo compra de este tipo de soluciones. Y por último, la puesta en marcha de una nueva estrategia industrial para la electrónica. Vale, a continuación tengo un vídeo, sobre todo para que no os durmáis, porque, por lo dicho, son horas un poco así raras. Este vídeo lo que va... Bueno, voy a darle, porque creo que tarda un poco en cargar. Este vídeo lo que se señala es el impacto previsto de la Agenda Digital Europa para los próximos años, 2013, 2015, 2020. A ver si carga. Son 3 minutos, bueno, no llega a 3 minutos, así lo hacemos un poco más dinámico. ¿Qué tal estáis de inglés? ¿Qué tal? Regular. Bueno, yo lo que voy a hacer, si queréis, es a medida que va pasando, si se carga, a medida que va pasando el vídeo voy parando y voy, aparte de ir traduciendo, vamos, si queréis, viendo una serie de datos que me parecen muy interesantes. Cuando acabe el vídeo, me gustaría tener un mini debate para ver un poco qué opináis, ¿vale? Es un vídeo hecho por la Comisión Europea, por lo cual saca un poco pecho, pero bueno, vamos a intentar aquí extraer lo que es verdad y lo que no es tanto. Bueno, ¿cómo digitales somos, no? Por así decirlo, o sea, ¿cuán digitales somos? Bueno, estos son los indicadores para 2020. Vale, aquí lo que vais a ver es, aquí abajo, el tanto por ciento de conseguido objetivo, ¿vale? Aquí en azul veis lo que es para el año 2009 y aquí veis lo que se ha conseguido en el año 2011. Y aquí el 100% sería lo que habría que conseguir en el año 2015. No sé si me he explicado muy bien. Lo que quiero decir es que este 95% es el 95% de este objetivo, que se pretende hacer el 100% para 2013. En este caso, el 25% de gente empleando la administración y interactuando con los organismos públicos
de este 25% se ha llegado al 84%. El 84% de este 25%, no del 100%. Es un poco lioso, no sé si me estoy expresando bien. ¿Sí? Seguimos. Bueno, aquí veis los objetivos y aquí veis los años en los que se tiene que conseguir, ¿vale? Bueno, son, a ver, por ejemplo, el 70% de la población que emplee regularmente Internet, el 60% de las personas discapacitadas utilizando Internet de manera regular, 50% de la gente, de los ciudadanos haciendo compras online, 20% de la gente comprando online, pero a través de compras transnacionales, el 33% de las pymes vendiendo online. Bueno, esto tiene que ver con los datos de itinerancia, los precios de los datos en itinerancia nacionales. Vale. El aumento del gasto público en desarrollo e innovación en el sector TIC, 50% de las familias con suscripción a Internet, de alta velocidad, 100%, 100 megabytes por segundo, y luego una cobertura lo mayor posible también para las familias. En este caso ya sería menor, con 30 megabytes por segundo. Vale, esto es un poco más rollo, ahora empezamos con los datos así un poco más. Empezamos. Ancho de banda. Bueno, la cobertura de ancho de banda sigue creciendo, veis ahí, del 29 al 50% en un año, es un incremento muy grande. Y también, bueno, la velocidad está incrementándose también. Pero el uso de las líneas de banda ancha ultra rápida, que serían las de 100 MB por segundo, aún permanece baja. Si os fijáis, año 2010 0,8%, 2011 1,3%, es muy baja. Teniendo en cuenta que estos son datos de la Unión Europea, los países avanzados. ¿Vale? Ahí veis, mientras que las suscripciones para banda ancha móvil crecen rápidamente. Aquí veis el ordenador, o sea, el portátil, y aquí veis lo que sería la Palm, ¿no? La Palm, la computadora de mano, por así decirlo. Vale. Inclusión digital. Aquí veis, el 68% de los ciudadanos se conectan a Internet todos los días. Vais viendo el incremento, ¿verdad? Vale, más de la mitad de ellos, es decir, más de la mitad del 70%, se conectan a redes sociales. Pero aún 120 millones de ciudadanos europeos no se han conectado nunca a Internet. Parece un dato impresionante. Vale, en 2011 el 43% de los europeos tenían unas habilidades, una experiencia en Internet media o alta, 32% media, 11% alta. Vale, aumentando desde el 39% en 2010. Es decir, antes decía que el 43% tenían habilidades en Internet en 2011. O sea, subieron 4 puntos en un año. Por lo cual parece que va avanzando rápidamente. Vale, sin embargo, solo el 53% de los trabajadores se sienten seguros de sus habilidades en nuevas tecnologías, ¿no? Cuando ellos tienen que buscar un nuevo trabajo. O sea que para las cosas importantes ya no se sienten tan seguros, ¿no? Vale, mercado digital único. Vale, me pone ahí que las tarifas en itinerancia en llamadas y datos han bajado, pero lentamente. Si veis aquí el roaming y las llamadas nacionales, veis que la itinerancia de datos ha bajado, pero las llamadas, más o menos. Vale, el 58% de los usuarios, de los internautas han hecho compras online en 2011, el 58%. Sin embargo, va a ser difícil llegar al 10% que se buscaba para las compras transnacionales. ¿Qué significa esto? Que sí que cada vez compramos más online, hacemos más compras online, pero nos cuesta más hacerlo a empresas
que están en el extranjero. Vale. La innovación y desarrollo público en el sector TIC ha incrementó un 6,5% en el 2009, que es un dato muy importante, y en 2010 un 2%. ¿Vale? Sin embargo, aún no es suficiente para llegar al objetivo del 6% de crecimiento que se había marcado. Es decir, aquí se aumenta el 6,5% y el 2%, pero no han llegado al 6% total. Vale, economía basada en baja emisión de carbono. Vale, aquí dice los servicios de iluminación modernos ahora son el 12,8% del total del mercado, mientras que en 2009 eran el 1,7%. Aquí veis la evolución del 1,7, 2009, 6,2 2010, 12,8 2011. Vale, estos eran una serie, los objetivos que se perseguían y creo que son importantes para luego ver el porqué de las iniciativas y las experiencias que se han llevado a cabo. Teniendo en cuenta esto y visto lo visto, ¿creéis que estamos, bueno, voy a la anterior, así no, ¿creéis que estamos mejor, igual o peor de lo que esperabais a nivel europeo? A ver, habéis visto que hay datos muy positivos, por ejemplo, el 68% de los ciudadanos se conectan a Internet todas las semanas, dato positivo. El 58% de los internautas han hecho compras online en 2011, dato positivo. El 84% de las empresas europeas emplean servicios de administración electrónica, otro dato positivo. Lo dicho, este vídeo lo hace la Comisión Europea, tiene que sacar un poco de pecho. Pero sí que es cierto que hay otros datos negativos que se van metiendo a través del vídeo. Y, por ejemplo, 120 millones de europeos no han utilizado nunca Internet. 120 millones de europeos. En 2010 Europa tenía unos 500 millones de ciudadanos, por lo cual el 25% de ciudadanos europeos nunca han utilizado Internet. Dato. Solo hay un 2% de hogares con banda ancha ultra rápida, la que hablábamos antes de 100 megabytes por segundo. Un 2% de hogares a nivel europeo. Y menos del 10% de internautas hace compras online en empresas del extranjero. Por lo cual, hay datos positivos y datos no tan positivos. A mí quizá me ha llamado la atención un dato que es en el apartado de economía, bueno, que es intentar que la economía se base en una baja emisión de carbono. El dato que dan frente a esto, ¿tú qué te esperas? Bueno, pues las empresas cada vez pues emiten menos CO2 o tal. El dato que te esperas es algo así. Y lo que dicen es que los dispositivos modernos de iluminación representan el 12,8% del valor del mercado frente al 1,7% en 2009. Bueno, es un dato positivo. Pero me parece un poco complementario, un poco superfluo a quizá otros datos más importantes. No sé si los han obviado a propósito o quizá no los querían poner por algún tipo de motivo. Pero bueno, a mí me llama la atención. Lo dicho, ¿creéis que estamos mejor, igual o peor de lo que en cuanto a digitalización, lo que hablamos antes, banda ancha, inclusión digital, servicios públicos, etcétera? ¿Algún voluntario? ¿No? Nadie se atreve. ¿Os parece esos datos? ¿Hay algún dato que os haya llamado la atención? ¿Para bien o para mal? Sí, perdón. No, digo yo que ese dato también tiene que ver, ¿no? A mí que me llama la atención, por ejemplo, es de las ventas transfronterizas. Porque yo de gente que compra en Internet, yo creo que particularmente conozco a pocos que me hayan comprado a Amazon, que es una compra transfronteriza, o que me hayan comprado algún aparato electrónico en China, que es una venta transfronteriza. Y quizás a lo mejor el rollo de que las empresas, las pymes vendiendo por Internet se debe a que hay mayor presencia de países emergentes, Asia y tal, que están vendiendo por Internet. Sí. Pero los precios... Sí. Esa puede ser una reflexión válida. También puede ser cierto que al final el tema de la seguridad en Internet, de meter tus datos, de hacer pagos, aún no está tan extendido, ¿no? como quizá deberíamos. Igual tú te fías más de una empresa que sabes que está en Madrid, aunque nunca hayas estado allí, igual ni conoces el nombre, pero igual te fías más de una empresa que está en Madrid porque dices tú, en un momento dado, cojo el coche, me planto allí y le digo, oye, devuélveme el dinero, ¿sabes? Aunque no sea, ¿sabes? Que de una empresa que esté en lo que dices tú, pues en China o en Estados Unidos. Quizá es algo, un factor, quizás es una barrera psicológica, es lo que quiero decir. Sí, pero bueno, tiene mecanismos, pues, por ejemplo, PayPal. Sí, son muy seguros, sí. Hay muchos usuarios, ¿no?
Pero vamos, a mí de las compras transfronterizas me llama la atención, porque yo creo que realmente compramos mucho a empresas que no son de aquí, por internet. Pero vamos, muchas cosas, o sea, Amazon ya es un ejemplo. Sí, sí, sí. O Google, o bueno, no sé. Bueno, quizás es la parte que está que está llegando a ese 10%, es decir, nuestro entorno, porque bueno, nuestro entorno tampoco es igual a la realidad de toda Europa, hay muchos países. Entonces, y también igual tú tienes un nivel de quizá amistades, de entorno, que quizá, ¿sabes? Bueno, digo tú, yo, o quizá los que estamos aquí, vaya. Vale, bueno, como tampoco tengo mucho tiempo, voy a seguir para adelante. Voy a hacer un par de preguntas. Aquí lo que ponía era una serie de preguntas generales para debatir. Como algunas de ellas seguro que se han tratado esta mañana, voy a hacer solo las que tienen relación con el sector TIC, que quizás es la que más a mí me interesa y me gusta por dónde vengo. ¿En qué aspectos creéis que las TIC realmente marcan la diferencia? O vosotros, en vuestro trabajo, ¿en qué os ayuda? Por ejemplo, la mayoría pertenecéis a ayuntamientos. ¿Qué tipo de soluciones o herramientas se han implantado en los 2 últimos años que os han mejorado vuestra calidad del trabajo? O sea, obviando, está claro, el correo electrónico y, bueno, y el servidor y 4 o 5 commodities que todos ya tenemos en el trabajo, pues igual decir, pues incluso el CRM, que también es algo, el ERP, que es algo que también bastante conocido. No sé si tenéis algún tipo de herramienta que digas tú, ostras, pues esto sí que me ha ayudado de verdad. Yo creo que cualquier herramienta que simplifique y sea accesible ayuda a eso. Cada vez tenemos más herramientas a nuestra disposición que simplifican nuestro trabajo, por lo menos están creadas para simplificar nuestro trabajo, pero también es cierto que se están intentando que sean accesibles, que muchas veces lo son. Muchas veces requieren una preparación, requieren una inversión en tiempo, en conocimiento de esa herramienta, que ya por el mero hecho de tener que invertir ese tiempo ya no es accesible. Claro, porque, por ejemplo, yo lo que me he dado cuenta es que vas a muchos ayuntamientos, incluso en empresas o asociaciones donde estoy yo, que hay muchísimas posibilidades, muchísimas herramientas, pero no todo el mundo las conoce o se compran porque hubo una subvención hace 5 años, se dejan ahí olvidadas y ahí quedó. Y luego cuando hay otra subvención para la siguiente fase, pues y ahí se ha olvidado. Quizás es cierto que haya que hacer un poco de hincapié en eso, en la formación y en utilizar y en conocer lo que en realidad tenemos. Yo creo Dime, sí. Más allá aún quizás, las TIC están cambiando la administración, es decir, el procedimiento administrativo está cambiando con las TIC. Sí, registro electrónico, firma digital, todo eso. Las ordenanzas. O sea, en Vigo cuando se están haciendo ordenanzas, las nuevas ordenanzas tienen en cuenta las nuevas plataformas y cómo van a entrar las cosas vía telemática. Y se describe en esas ordenanzas, o sea que no es que las TIC estén ayudando a la administración, ¿no? O qué herramientas tal, sino que es un engranaje. Y a ver, eso, pues cuando se tienen este tipo de temas se cuenta con la parte de la administración electrónica. Sí, un cambio muy importante. Quizás es cierto que las TIC nacieron como una herramienta para facilitar, ¿no? Para facilitar tu trabajo, para facilitarte la vida, para gestionar mejor, gestionar tiempos, gestionar recursos, para comunicar, etcétera. Y hoy en día, en vez de ser el soporte a algo, sí que es cierto que se están convirtiendo también un poco en una finalidad. Y lo que comentabas tú antes, por ejemplo, estoy pensando, pues para ayudas del Plan Avanza, por ejemplo, o lo haces a través de la aplicación específica que tiene el Ministerio, o si no puedes presentar tu ayuda, por ejemplo. Y eso ya te marca una manera de trabajar. Tú ya no trabajas en base quizá a una memoria como se hacía antiguamente, ahora lo haces ya en base a los cajoncitos que vas a tener que ahí metidos, y eso sí que es cierto que quizá está determinando una manera de trabajar. Pero bueno, yo creo que sigue, por lo menos en su espíritu, las TIC siguen buscando facilitar la vida. Otra cosa es que alguien cambie un poco esa utilidad por un fin. Vale. Claro, pero yo sin embargo lo veo más así. Es decir, yo lo veo por las aplicaciones de gestión de expedientes. Antes era seguimiento de expedientes, ahora el expediente está en aplicación. Sí, lo que en un principio estaba pensado para seguir el papel, pues ahora ya ha trascendido lo que es el papel y lo que realmente es fiable y en lo que
por los que se guía la gente es por lo que le aparece en la aplicación. Sí, sí. Posiblemente ese documento, posiblemente no, ahora esos documentos ya no están en papel. No, está claro. Y de aquí a 5 años, si alguien tiene que hacer el seguimiento de papel, ya no sabría, quizá. Ya se habría quedado desfasado, porque, o sea, no sabría. Ya no estaría habituado, por así decirlo, y tardaría incluso más que lo que tardaría antes. Sí. Otra pregunta y es la última. ¿Creéis que la inversión en TIC en estos tiempos de austeridad es un lujo? Quizá por vuestros perfiles, o sea, yo por mí, está feo que yo conteste esa pregunta porque está claro que sabéis que voy a contestar yo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un debate que se ha generado de, bueno, cada vez sí, siempre estamos pensando en innovar, siempre estamos pensando en invertir en nuevas tecnologías, pero sin embargo, y esto quizás es un poco de demagogia, sin embargo, pues los colegios cada vez tienen pues menos profesores. Un profesor ahora atiende a 40 alumnos cuando antes se hacía 20. Es decir, que el ayuntamiento o un organismo público X, en vez de invertir en esto, podría invertir en otra cosa, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo creéis que quizás es un problema de comunicar con el ciudadano, ¿no? De comunicar al ciudadano los beneficios que puede tener este tipo de inversiones? ¿Creéis que se percibe de esta manera? Es decir, que quien invierte en nuevas tecnologías es porque bueno, debería invertir lo que le sobra de todo lo demás, de todo lo básico. Es un debate un poco peleagudo, pero bueno. ¿Qué opináis? No os queréis mojar. Yo ahí lo que creo es que se puso el listón antes demasiado alto en lo que es una inversión en TIC. O sea, antes no era racional, el gasto en TIC no fue ni racional, ni hubo mesura, ni tal. Se despilfarró dinero de una forma impresionante y ahora estamos en otra zona que es justo lo contrario. ¿Dónde está el lujo? ¿Y cuál es el lujo para mí? Creo que tiene razón. De hecho, yo me relaciono con muchos gerentes, muchos técnicos de empresas de nuevas tecnologías y te hablan de cómo antes se vendía solo. Antes ibas al concejal de turno o al responsable, bueno, responsable informático no porque sabe más, pero al concejal de turno y le podías vender lo que quisieras, por contar por ellos, ¿eh? Vas allí y le vendes lo que quieras. Y si le empiezas a utilizar terminología de pues, técnica, ¿sabes? Empiezas lo que dije antes, RP, CRM, virtualización, porque no sé qué, él se queda con la boca y dice, ¿y cuánto es esto? No sé, 600.000 euros. Ah, perfecto, pues tiene que ser bueno, porque no sé de qué va y cuesta una pasta, ¿sabes? Es cierto que ahora eso ya no es así, ya no es tan así, primero porque hay menos recursos y se cuenta más el euro, por así decirlo. Pero bueno, me parece una buena reflexión. Bueno, empezamos con las experiencias europeas, ¿vale? Después de este recorrido. Voy a empezar con un proyecto que es un proyecto de desarrollo de bibliotecas polacas. Este proyecto es interesante porque ha sido ganador del premio e-Inclusión de la Comisión Europea del año 2012 y por tanto ha sido tomado como referencia de implantación de agenda digital para Europa. Lo que se usa con este proyecto es aumentar la potencialidad y las prestaciones de unos recursos que ya existían en Polonia, como era una red potente de bibliotecas públicas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tenemos que volvernos locos y empezar a hacer proyectos de la nada y tal, sino que a veces, partiendo de un recurso que ya tenemos, podemos hacer experiencias muy positivas. Lo dicho, la estructura va a ser siempre la misma, situación de partida, ¿vale? Para marcar el proyecto, objetivos que se pretendía conseguir, los resultados, luego se va a ver los financiadores, agentes financiadores, y los aspectos que hacen de esta experiencia una buena práctica, ¿vale? Empezamos, situación de partida. Básicamente voy a leer lo que pone ahí porque son los datos existentes, ¿vale? En 2008 los pueblos y pequeñas ciudades de Polonia, menos de 20.000 habitantes, tienen una red estable de 6.600 bibliotecas y emplean a 9.600 bibliotecarios con un alto nivel educativo que disfrutan de altos niveles de confianza local, ¿vale? Sin embargo, la mitad de las bibliotecas de esta red no disponen de ordenadores para uso público, ¿vale? O sea, situación, red potente de bibliotecas, con unos bibliotecarios que la gente los toma como personas en las que se puede apoyar, en las que se pueden confiar, por así decirlo, con un alto nivel de cualificación. Sin embargo, estas bibliotecas no tienen acceso no tienen ordenadores públicos y por tanto no tienen internet, vaya. Objetivos. Convertir las bibliotecas de los entornos rurales de Polonia en centros de la vida social de la ciudad y ayudar al desarrollo de sus comunidades y de sus ciudadanos, utilizando el entorno e infraestructuras públicas como base para la organización de cursos, encuentros con personajes de interés público, centros de reunión, contacto con parientes, formación, acceso a internet, etc. Si me permitís la expresión, un poco como si fuera la casa del pueblo aquí, ¿vale? Que fuera el centro de la vida social.
¿Qué se ha conseguido? Resultados. Bueno, pues el programa, como decía, se inició en 2009 con la puesta a punto de 1.872 bibliotecas. Hubo una segunda fase en 2011, 2 años después, en la que se admitieron 1.502 bibliotecas más, o sea que ya tenemos sobre 3.000 y algo, ¿vale? Incluyendo 25 bibliotecas que habían participado en la primera fase. Hasta la fecha, es decir, hasta 2012, se han completado actividades de formación con más de 3.000 participantes, se han dotado las bibliotecas de 2.700 PCs y otros 3.000 componentes adicionales de hardware, portátiles, proyectores, etc. Y se han concedido pequeños subsidios a más de 150 bibliotecas. En los 12 primeros meses, las bibliotecas participantes en la primera fase del programa recibieron 1,5 millones de visitas y 400.000 de ellos hicieron uso de los ordenadores. ¿Vale? Lo dicho, el objetivo, proporcionar igualdad de oportunidades para la población que vive en las zonas rurales y marginadas de Polonia. ¿Cómo se ha podido conseguir eso, no? ¿Quiénes fueron los financiadores, por así decirlo? Vale, sobre todo gracias a la ayuda de 28 millones de dólares concedida por la Polish American Freedom Foundation, que es de la fundación Bill y Melinda Gates, todos lo conocéis, son el magnate de Microsoft, que tiene como objetivo, en uno de sus programas, garantizar acceso gratuito a las TIC a los ciudadanos de países en desarrollo, como es en este caso Polonia. ¿Vale? Otras fuentes de financiación fueron obtenidas a través de la autofinanciación, es decir, los eventos que decíamos antes, a las jornadas, etcétera, pues había que pagar una cantidad, no era muy alta, pero había que pagar una cantidad para que exista una sostenibilidad y que tengan el futuro garantizado. Sobre todo también porque, bueno, todos sabéis que cuando algo es gratis se le acaba perdiendo el valor. Entonces, en este caso lo que se pretendía es, bueno, mira, esto existe, esto está para vosotros, pero tiene un valor, tiene un coste. Aspectos diferenciales que le hacen una buena práctica. Bueno, primero se hizo una fase de prediseño de un año de duración, en el que se hicieron estudios sociológicos que ayudaron a determinar la situación de las bibliotecas en el ámbito rural, sus bibliotecarios y la influencia de estos en la sociedad civil del entorno. Esto es importante, empezar a hacer, o sea, no empezar a hacer un proyecto, como decíamos antes, ¿analizáis el retorno que puede tener? Bueno, sí, no, tal. Pues esto es lo mismo, si empezamos un proyecto, empezamos una experiencia, una implantación de una ADL, tenemos primero que hacer un estudio y un análisis de la situación concienzudo, ¿vale? Otro factor que llevó al éxito es que los directores de las 18 empresas regionales, que eran las cabeceras, las cabeceras de todas las demás, se involucraron en la preparación del programa. Cada biblioteca designó a un responsable para la implantación del programa en las bibliotecas de su región. Importante, ¿por qué? Porque tenemos ya implicadas a los bibliotecarios y tenemos ya unas personas que tienen una responsabilidad en que este proyecto tenga éxito. Luego, es importante destacar que dotar de tecnología no era lo más importante en este proyecto, en este programa, sino que era rehabilitar los espacios públicos para convertirlos en espacios abiertos, luminosos, de uso agradable, formar a los bibliotecarios de forma que pueda gestionar las bibliotecas de una forma moderna y que pueda responder a las demandas de sus vecinos a través de la organización de eventos. Además, contribuyen al sostenimiento del programa, que comentaba antes, bueno, la autofinanciación era bastante importante también. Obligatoriamente debían constituir comunidades de bibliotecas, ¿vale? Que están compuestas por una biblioteca líder y luego 3 satélites, que entre esas 4, entre esa líder y esos 3 satélites, pues gestionaban todas las que estaban dentro del marco de su región. Importante aquí que la comunicación y la organización de actividades conjuntas, unir sinergias. Y por último, que se basaban en acuerdos trilaterales entre las autoridades regionales y el FRSI, que es el FRSI es la Fundación para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, ¿vale? Pero cada región en cada región se unen a los partenariados otras instituciones relevantes para el desarrollo regional, por ejemplo, las escuelas secundarias, autoridades educativas, representantes de las iglesias, ONGs, etc. Vale, esta es la primera experiencia. Como veis, tampoco es algo tan difícil de conseguir, es cierto que hace falta una financiación, pero bueno, aquí se ha visto que involucrando a las personas adecuadas, teniendo claros los objetivos y concienciando sobre todo a los ciudadanos, a la participación ciudadana, que al fin y al cabo son los beneficiarios de esta experiencia, yo creo que no es difícil de implantar. Vale. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta experiencia? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, seguimos con la siguiente. A ver, voy a pasar esta. Vale. Parterre, no sé si lo dice ahí abajo del logotipo, pone herramientas electrónicas de participación en la ordenación del territorio y desarrollo territorial. Me han comentado que aquí había algunas personas que son responsables
gestores del área de urbanismo de los concellos o de las cámaras. Yo creo que esto les va a resultar interesante. Sobre todo porque lo que busca es la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas dentro del desarrollo y de la planificación urbanística, ¿vale? Es un proyecto que aquí no lo pone, pero está liderado por la región de la Toscana, en Italia, y participan otros organismos de Chipre, Alemania, Finlandia y Reino Unido. Como sabéis, o si no os lo digo yo, la mayoría de miembros de la Unión Europea están obligados por ley a la consulta pública en el proceso de planificación de la mayoría de los proyectos públicos, pero especialmente en el caso del urbanismo y del paisaje. En base a esto, comentamos. Situación de partida. Como decía antes, si bien la consulta pública en la planificación urbana es obligatoria por ley, ¿vale? Es un gran problema la metodología de cómo se debe realizar esa consulta pública. Es un problema que tenemos. Por lo que la forma en la que se lleva a cabo, reflejada en la ley, de forma muy vaga, ahí pone muy vaga, pero muy vaga, sí, queda a criterio de las instituciones. Es decir, hay una ley que dice, oye, tenéis que involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones para el desarrollo urbanístico y paisajístico. Pero, claro, no dice cómo tiene que participar el ciudadano. Entonces, los objetivos. Lo que se busca es analizar los beneficios de la participación ciudadana en el planteamiento urbano y del desarrollo territorial y la posibilidad de utilizar unas herramientas TIC que faciliten esto, ¿no? Que faciliten este proceso, en el que normalmente se manejan grandes cantidades de documentos muy específicos, planimetrías, incluso documentos en CAD, documentos muy técnicos que el ciudadano a pie no controla, no conoce. Vale. El resultado de este proyecto fue una herramienta TIC que se llama Demosplan, que lo que hace es facilitar la identificación de las mejoras que se consiguen durante el proceso de consulta para la aprobación de los planes de ordenación urbana públicos. Inicialmente esta herramienta se desarrolló orientada a estos sitios, a estos lugares en los que sí que es obligatorio por ley implicar al ciudadano en la toma de decisiones de la planificación. Además, como resultado se organizaron eventos virtuales denominados TEAM, Electronic Town Meetings, de consulta y participación ciudadana. En este caso, aplicado al proceso de aprobación del planeamiento urbano, pero que puede ser aplicado a todo tipo de procesos de consulta, ¿vale? Es decir, esto se puede extrapolar a cualquier tipo de consulta, sin ser urbana, de adopción de una determinada política, etcétera, ¿vale? Os voy a comentar un poco cómo era el funcionamiento de esta herramienta. Había una plataforma de participación que estaba abierta, una plataforma única, en la que ahí se alojaban los documentos, ¿vale? Las personas involucradas en la planificación, tanto los técnicos del ayuntamiento pero como los ciudadanos, podían acceder ahí y podían consultar esa documentación. Esta documentación lo que se buscaba era hacerla lo más digerible o lo más sencilla para el ciudadano, y para ello lo que se hacía, pues utilizaban planos con geolocalización para que se pudieran ver de la forma más real posible el cambio que se quería adoptar, el cambio urbanístico que se quería adoptar, y que la gente pudiera ver de una manera clara el cómo estaba ahora y lo que se pretende conseguir, y encima de esos documentos incluso se podía escribir, añadir texto, se podían añadir dibujos, es decir, para que hasta la persona con menos conocimientos pues técnico-urbanísticos pudiera aportar, ¿vale? Que todos se sintieran como parte del sistema. Una vez que se hacían estas aportaciones, la herramienta lo que permitía era estructurar y digerir un poco todos los comentarios que habían llegado, ¿no? Es decir, permitir que la toma de decisiones fuese consensuada en base a todas esas aportaciones. Agentes financiadores. Vale, este proyecto fue financiado en base al programa ICT-PSP, que es un programa de ayuda de la Comisión Europea, no sé si lo conocéis. Lo que busca es la implantación a nivel europeo de tecnologías que ya han sido probadas en otros territorios y extrapolarlas a otros lugares, de forma que se puedan generar servicios en todo el territorio europeo en base a tecnologías únicas, ¿no? Los aspectos diferenciales que hacen de esta una buena práctica. Vale, el primer aspecto y el más importante sobre todo es que permite la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones tan complejo como puede ser la planificación urbanística, ¿no? A priori, este es uno de los ámbitos, uno de los ámbitos más conflictivos a la hora de poner en marcha una consulta pública siempre ha sido la relativa a la ordenación urbanística.
como comentábamos antes, por la complejidad técnica, pero también por la ingente cantidad de actores que ahí intervienen. Es decir, interviene el ayuntamiento, el ciudadano, pero también intervienen agentes, agentes interesados, como pueden ser pues, constructoras incluso, o cualquier tipo de lobby, como pueden ser asociaciones de vecinos, etcétera, ¿vale? El proyecto, como comentábamos antes, no se queda simplemente en el desarrollo de la herramienta, ¿no? O sea, la herramienta es simplemente una parte de este proyecto, sino que lo que analiza es el retorno a la inversión, ¿no? El retorno sobre la inversión que se han utilizado en las mismas. Es decir, que si se han obtenido algún tipo de beneficio, se han obtenido algún tipo de aportación de valor utilizando esta herramienta. La medición de retornos, bueno, debe ser siempre, junto con la orientación a satisfacer las demandas del ciudadano, el objeto principal a la hora de poner en marcha un proyecto de implantación tecnológica en el marco de una agenda digital. Vale, lo que hablaba antes mi compañero Ricardo es eso de lo de ver los retornos, ¿no? Si es viable, si no es viable, si es interesante, si no es interesante, si lo es económicamente, si lo es solo estratégicamente, si va a ser tractor para otros proyectos interesantes, etc. Otro aspecto que hace de este proyecto interesante es que involucra a todos los diferentes stakeholders en el proceso, ciudadanos, intermediarios, empresas, lo que hablábamos antes, empresas, profesionales, proveedores de estudios técnicos, agentes de interés, asociaciones de vecinos y a la administración local, por supuesto, que es la responsable de la ordenación. ¿Algún responsable aquí de urbanismo, que me comentaban antes? ¿O alguien que tenga que ver con el urbanismo de algún tipo de cámara o de... ¿Tú? ¿Otra vez? ¿Cómo ves esto? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves una entelequia? ¿Lo ves una utopía? Más o menos con los trazos que te he dado, ¿eh? Yo sé que no lo... El urbanismo y dentro de las cifras. Entonces, realmente está bien, pero no lo veo muy factible. Es decir... Problemas. Existen ya unos mecanismos de procedimiento para realizar este tipo de consultas. Es decir, normalmente hay una exposición inicial, una exposición pública, ¿sí? Y ante eso hay alegaciones. Entonces, el añadir una vía más, pues primero habría que legislar. Habría que decir qué significa que alguien te haga un dibujo encima de tu plano, si eso es una propuesta de modificación o es simplemente un buzón de sugerencias. Por lo cual, sería un buzón de sugerencias, porque si no, es mucho más sencillo realmente por un mecanismo para hacer las alegaciones con Internet. Vale, lo que sí que es cierto, que en el análisis, no sé si estaba en el análisis de situación, pero sí que es cierto que se veía, o sea, sí que es cierto que ahora se da la información, es decir, que previamente se informa al administrado, al ciudadano, del cambio que se va a hacer, ¿no? Pero lo que decía, quizá no en el caso de España, lo que hay en otras zonas geográficas que sí que obligan a que el ciudadano participe en esa toma de decisiones y que no solo sea informado. De ahí que por eso se haya utilizado, se haya desarrollado esta herramienta para que el ciudadano pueda participar. Si bien es cierto que nunca se sabe, es decir, una cosa es que tú le proveas al ciudadano de un sitio donde él pueda hacer aportaciones y otra cosa es qué se hace luego con esas aportaciones. ¿Vale? Porque tú puedes decir, vale, esto me parece perfecto, el ciudadano puede aportar lo que quiera, total, al final voy a hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Eso al final no está aquí no está registrado porque cada uno lo hace un poco de manera diferente, cada uno de los implicados. Hombre, no, vamos a ver, igual no entiendo la fase de planeamiento en que se hace esto, porque realmente un planeamiento lo que se hace es calibrar los 20.000 parámetros, sí, y factores para que socioeconómicamente la ciudad quede igualada. Edificabilidad, espacios verdes, cuánto hay, pero no se dibujan los espacios verdes. Luego hay otra fase en donde eso... No, vale, es cierto que esto es para proyectos o para ordenaciones urbanas muy concretitas. Claro, quizá la ordenación urbana suena a toda la ordenación urbana de la ciudad y en este caso... Entonces es como si tú dices, voy a hacer este edificio, eres un arquitecto, voy a hacer este edificio, ¿qué os parece? Y alguien le quita todas las columnas. No puede ser. Y eso no porque claro, que le quita todas las columnas es arquitecto. Ya. No, aquí lo que se busca es sobre todo la aportación del ciudadano y que él se sienta partícipe de la toma de decisiones. Oye, es cierto que no tiene los conocimientos técnicos, pero sí que puede dar alguna propuesta de valor de algo que igual... Claro, aquí son dos cosas. Primero, la técnica y la estratégica.
el Concello, el Ayuntamiento, la Cámara tiene una visión, una estrategia, los técnicos tienen una manera de hacer las cosas y luego a mayor está el ciudadano que sobre eso intenta aportar. El Concello, el Ayuntamiento, la Cámara puede decir, bueno, yo lo hago de esta manera porque yo conozco bien la idiosincrasia o la zona o conozco bien, bueno, tengo una justificación de por qué voy a hacerlo de esta manera, ¿no? Los técnicos dicen, oye, un arquitecto dice, tú no me vas a decir a mí cómo hacer un edificio, como dices tú. Pero sí que es cierto que al ciudadano se le puede dar un lugar donde él pueda aportar y dar su visión sobre lo que estratégicamente y técnicamente se pretende hacer, ¿vale? Sobre todo es quizá no en este primer paso, pero en pasos posteriores lo que se pretende es que cada vez el ciudadano se involucre más en la toma de decisiones políticas generales. Dentro de ese marco de la toma de decisiones políticas generales, una de ellas es el urbanismo, y esta experiencia es interesante sobre todo porque lo que se busca es en un aspecto tan técnico y tan específico, ¿no? del urbanismo, en el que solo gente con conocimientos muy técnicos en principio participa, dar la posibilidad al ciudadano de también dar su aportación. Vale, es una experiencia que se toma como exitosa simplemente por ese hecho, ¿no? Porque permite pues eso, que todo el mundo pueda aportar su granito de arena. Vale. Que quizá a medida que se vaya desarrollando se va a tener que ir puliendo y que igual en un principio a la toma de decisiones del ciudadano sea de un nivel más bajo, pero a medida que se acostumbre igual va siendo más alto, etcétera. Pues también, date cuenta que ciudadano general también hay otros arquitectos y otros pues consultores y otra gente que también tiene sus conocimientos técnicos que podrían aportar y que no están dentro de lo que es el proyecto en sí. Por supuesto. Aún así, en su momento el plan de Vigo, en el 2008, hubo 61.000 alegaciones. O sea que... ¿Y esas quiénes hacía? ¿El ciudadano? Todos los ciudadanos. Sí. Fueron respondidas todas. ¿Y el ciudadano cómo llegaba a poder ver lo que se iba a hacer? Podía ver lo que hubo una exposición al público en un local, en un edificio, de cómo iba a quedar todo, con maquetas y demás, y también había unos puestos con ordenadores en donde se veía cómo estaba todo y lo que se iba a hacer ahí, ¿no? Explicaba. Pues mira, básicamente esta herramienta lo que hace es lo mismo, pero traerla virtualizarlo. Y las respuestas a esas alegaciones fueron publicadas por internet, tú podías ver las respuestas a las alegaciones. Quiero decir, eso me parece que se ajusta más a un planteamiento de lo que es el procedimiento administrativo que no dibujar y escribir cosas en una página web. Es más político y más bonito y se juega mucho mejor con esto. Pero la realidad de una ciudad y cómo afecta a sus vecinos, pues, y cómo ellos pueden decir mejor así, pues también existen esos mecanismos. Sí, pero si te das cuenta, lo que has comentado antes de poner esas maquetas en un espacio, esos ordenadores en los que tú podías como estaba, en vez de ponerlo en un formato físico, lo pones en un formato virtual. Lo pasa con la diferencia de que tú ahí puedes hacer aportaciones sobre esos documentos. ¿No? Quiero decir, es muy parecido. Es quizá un paso más, pero es muy parecido. Y quizá esto es demasiado ambicioso. Este proyecto es demasiado ambicioso en cuanto a que toca aspectos urbanísticos. Pero bueno, lo que quieren hacer ver es que si se puede hacer con el aspecto urbanístico, que quizá es lo más complicado dentro de un ayuntamiento, todo lo demás tiene que ser chupado. Y es básicamente lo que quiere decir esto, ¿no? Es decir, bueno, como una buena práctica. De mira, oye, si se ha hecho con esto, no me puedes decir que no se puede hacer con otro tipo de decisiones más simples. Vale, es un poco esto lo que se busca. Vale, ¿sí? Pasamos al siguiente... Pasamos a la siguiente slide. Creo que esta mañana os hablaron de DANS. Bueno, es la agenda digital para el Mar del Norte. Es un proyecto interesante, sobre todo porque, al igual que los otros eran proyectos específicos de biblioteca, desarrollo de bibliotecas, o la herramienta esta que hablamos ahora, la herramienta TIC para planificación urbana, este engloba muchos proyectos piloto, diferentes, ¿vale? Lo dicho, implantación de agenda digital para el Mar del Norte, en el que participan pues, Noruega, Holanda, Suecia
espera. Era esta, me he pasado, perdón. Noruega, Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Bélgica, ¿vale? Entonces se hacen diferentes pilotajes y según el éxito de estos se van implantando en otras zonas de los países participantes. Situación de partida. La Agenda Digital Europea es una estrategia que las regiones del Mar del Norte las perciben como un elemento clave de generación de valor por diferentes motivos. Pues lucha contra la exclusión social, entienden que genera empleo, desarrollan económicamente la región y lo cohesionan. Los objetivos eran crear una red entre gobiernos y agentes académicos, sobre todo universidades, que fomente la innovación en el desarrollo y puesta en marcha de servicios electrónicos en la región del Mar del Norte. El proyecto busca entender qué servicios electrónicos funcionan mejor y por qué. Trata de facilitar la transferencia de las iniciativas exitosas del e-gobierno, de la e-administración, a otras regiones transfronterizas y habilitará a los decisores políticos con el conocimiento y la ambición de proporcionar más y mejores servicios públicos, ¿no? Se crea un proyecto muy concreto, el ciudadano, bueno, si tiene éxito, se extrapola a otras zonas del Mar del Norte. Resultados. Han desarrollado el EU Service List, que es un servicio que proporciona de manera uniforme y estructurada los servicios públicos que se promocionan en diferentes ayuntamientos de la Unión Europea. Es decir, el ciudadano hoy en día, y quizá más en España, no sabe muy bien qué servicios y competencias tiene cada uno de los entes. Pues no sé qué es lo que gestiona el ayuntamiento, porque tampoco sé qué es lo que gestiona la Diputación o este servicio, el servicio de basura, si pertenece al ayuntamiento, si tiene que ver con la Diputación o con la concejalía o la feligresía, etcétera. Entonces, esto lo que hace es que tú puedas ver exactamente lo que puede hacer el ayuntamiento por ti, ¿vale? Se han pilotado más de 35 iniciativas de servicios públicos creados a petición de los ciudadanos y diseñados en colaboración con ellos. Esto es importante. Creados a petición de los ciudadanos, es decir, que solucionaban una necesidad y eran diseñados en colaboración con ellos. Vale, ejemplos de los pilotos. He elegido 5. Lo he dicho, había 35, pero hemos elegido 5. Ahí están solo identificados. Yo voy a hablaros un poco más de cada uno de ellos por si alguno le da alguna idea y quiere plantearlo. Planificador móvil de transporte público en Groningen, en los Países Bajos. Vale, esto es un piloto por el cual se desarrolla una aplicación de telefonía móvil que lo que hace es proporcionar información del transporte público a tiempo real, ¿vale? Pues horarios de autobuses, retrasos, rutas, etc. Se desarrolla la app con este enfoque de dar la máxima información posible y esta app se difunde gratuitamente entre los ciudadanos. Es cierto que en Groningen los autobuses están equipados con un sistema GPS y sistemas inalámbricos, lo que hace más fácil implantar esta solución y que tengan la información a tiempo real todos los ciudadanos, ¿no? Si te llega una alerta que dice autobús no sé cuánto, llega 5 minutos tarde, pues para eso tienes que tener implantado este tipo de soluciones, este tipo de servicios, bueno, de GPS y de infraestructuras inalámbricas dentro de los autobuses. Y el sistema lo bueno que tenía es que se configuró de manera que la base se puede implantar, se puede replicar en cualquier ciudad del mundo, cambiando, eso sí, los condicionantes que tienen urbanísticos cada uno de ellos, ¿vale? Se ha creado como un modelo ideal. Otro proyecto piloto era para la web del ayuntamiento de Leyedal, en Bélgica, que lo que hizo es una versión móvil en la que, sobre todo, se basaba en tomar al ciudadano no como administrado, sino como cliente. Esto lo que ayudaba era al ayuntamiento a orientar sus servicios y a tener mejor comprensión de las necesidades que tenía el ciudadano y sobre todo también se ayudaba en encuestas, pedía valoraciones a los ciudadanos, valoraciones de los servicios, entonces en base a esas valoraciones iba mejorando esos servicios que prestaba. Es decir, tenía información pues, muy actualizada de los servicios que estaban prestando, de la percepción que tenían frente al ciudadano y podía modificarlo en muy poco tiempo. Además, esta plataforma web permitía a los municipios proporcionar transacciones autenticadas y seguras, es decir, en base a información personalizada y a los servicios diferentes según la geolocalización del usuario, ¿vale? La siguiente se llama Authentication, que es de Kortrijk, Bélgica. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero debe ser. Servicio de participación ciudadana a través de la e-autentificación.
Vale, en Bélgica, al igual que en España, todos tienen un DNI digital, pero a diferencia de España, ellos sí que pueden tener, ellos sí que les prestan un servicio. En base a estos, la ciudad ofrece todo tipo de servicios personalizados una vez que entras en la web con tu DNI digital, ¿no? Y entonces, además, permite sesgar según tu perfil y proporcionar una serie de noticias, servicios, etcétera, según tu perfil. Pues si eres hombre de 35 años, pues te dirá, con unos estudios X, pues te dará una serie de alertas, te dará una serie de información, te indicará una serie de servicios, incluso ayudas y subvenciones que existen específicas para la persona con tu perfil, etcétera. Además, lo que permitía, esto es importante, era la e-decisión, es decir, la decisión electrónica de los componentes del Consejo de la ciudad. Es decir, si tú eras no sé cómo se llama allí, pero imagínate, el concejal de esta ciudad, tú podías tomar decisiones vinculantes, porque estabas autentificado a través de esta web. Vale. LED-Wise. También en Kortrijk, Bélgica, y lo que hicieron es empleo de pantallas LED para la promoción de eventos culturales en la ciudad. Lo que querían era eliminar los carteles de papel. Lo que pretendían a través de este pilotaje, sobre todo, era descubrir las posibilidades y la potencialidad de la difusión restringida, es decir, no la difusión masiva, como a través de carteles, sino restringida. Para ello adquirieron 5 LEDs, wall LEDs le llaman, como muros, ¿no? Paneles grandes LED, para tener un medio visualmente muy impresionante y que reemplazara a esos carteles de papel y a otras maneras de anunciar los eventos que entendían que no eran tan exitosas. El problema que tenían era que todos los eventos culturales tenían derivados una gran cantidad de trabajo asociado, sobre todo pues, al empapelado, al tiempo que se utilizaban en el diseño de esos carteles y el dinero, sobre todo, en las personas que tenían que empapelar, las publicaciones, impresiones, etc. Sí, sin embargo, con estos LEDs obviamente se eliminaba este gasto. Es cierto que en el corto plazo la compra de LED pues, supone una inversión, pero bueno, a largo plazo pues entendían que tenían un retorno y tenían un beneficio mayor. Este proyecto tiene una segunda etapa, que es hacer estos LED interactivos, es decir, con funcionalidades para el ciudadano. Si, por ejemplo, tú estabas ahí anunciando un evento específico, tú puedes tocar allí y poder tener unas entradas, reservar unos asientos, incluso valorarlo, etcétera. Si ya has ido a ese evento, valorarlo, etcétera, ¿no? Un poco como se hace con el TripAdvisor, ¿no? Que todos conocemos, has estado en un sitio, pues valoras, etcétera. Vale, el último pilotaje que voy a explicaros en base a la agenda digital del Mar del Norte es la People Network Wireless de Edimburgo, que es la red de acceso inalámbrico a las bibliotecas públicas. Este proyecto comenzó comenzó en base a que el ayuntamiento, en un momento dado, proporcionó un número de ordenadores, masificó el número de ordenadores entre determinadas bibliotecas en Edimburgo para el uso con acceso a Internet vía Wi-Fi, ¿no? Entonces la gente lo que vio era que al final, no sé si pasa, yo soy de Pontevedra y en Pontevedra pasa igual, en las bibliotecas o edificios públicos que tienen Wi-Fi y que si tú entras y te lo dan de manera fácil, al final está lleno de gente fuera, ¿vale? Conectado a Internet y mirando ahí sus cosas, ¿no? Entonces esta gente lo que hizo fue solicitar al ayuntamiento que cada vez fuera más extensa esta red de Wi-Fi. Estaban bibliotecas y tenía un radio de acción esta Wi-Fi X. Pues que cada vez tuviera más radio de acción hasta intentar configurar una ciudad con toda, que tuviera Wi-Fi, que tuviera una cobertura Wi-Fi en toda ella. Es cierto que yo he visto alguna iniciativa similar, pero es cierto que es más difícil en ciudades de mayor tamaño, como puede ser Edimburgo, sobre todo. Ellos el mayor problema que tenían es en el problema de instalación de las infraestructuras básicas, ¿vale? Porque sí que es cierto que había que dotar para hacer una inversión muy grande para dotar de diferentes antenas, etc. Pero bueno, es el tercer caso de éxito. Vale, ¿alguna pregunta sobre esto? No, veo que ya es tarde. Para acabar, voy a hacer una pequeña consulta a modo de debate para, viendo estas experiencias que he explicado, ¿cuáles creéis que, en modo general, son los aspectos clave que se repiten en ellas y que han hecho de estas experiencias que sean exitosas? En la siguiente diapositiva yo voy a poner
unas cuantas, 5 o 6 de ellas. Pero me gustaría que vosotros, así también sé un poco si habéis estado atentos, me gustaría que vosotros me dijeseis un aspecto clave para que una experiencia de este tipo tenga éxito. Pablo, por ejemplo, te tocó. Una buena definición inicial de lo que se necesita. Vale. O sea, análisis previo, análisis de situación previo. De situación, detalles comunes de las experiencias. Cierto. Previamente a cada una de ellas se hizo un estudio concienzudo sobre las necesidades que había, sobre las fortalezas incluso que tenían. Como visteis antes en la experiencia polaca, ellos lo que veían era una realidad, que era que tenían muchas bibliotecas y muchos bibliotecarios cualificados. Pues en base a eso hicieron esa experiencia. Vale, perfecto, parece bien. Aparte es la primera que tú tenías. Análisis previo de situación de partida. ¿Alguno más en esta mesa? ¿Alguna? Bueno, pasamos a la mesa de detrás. ¿Algún otro aspecto que veáis que digáis, ostras, pues esto se ha repetido en todos ellos, o que vosotros, o incluso que no está ahí, entendéis que es importante para que la implantación sea exitosa de cualquier tipo de experiencia similar? ¿Alguno? Bueno, lo abro a todos. A ver, hay algunas que son muy sencillas. No sé, por ejemplo, voy a dar otra pista. Objetivos claros y públicos. Importante, que todo el mundo tenga los objetivos claros, lo que se persigue, ¿no? Y que sean públicos, que todo el mundo los conozca. No solo que lo conozca el ayuntamiento, el concello o el organismo público en sí, sino que los difunda a los ciudadanos, para hacerlos partícipes también de ese objetivo. ¿Vale? ¿Alguno más? Sí, bueno, objetivos claros públicos, resultados esperados, sí, no deja de ser, bueno, quizá en base a eso lo que quieres decir es tener unos indicadores de éxito, quizá, ¿no? Es decir, bueno, esto ha tenido éxito porque he cumplido esta serie de indicadores. Vale, me parece bien. Me parece que es cierto. ¿Algún otro? Que están pensadas para los destinatarios. Perfecto. Eso es cierto, están destinados para los... O sea, se toma al ciudadano como cliente, ¿no? Es un cambio interesante. O sea, tomar al ciudadano como cliente y no como administrado es un cambio importante. Ya solo por lo que implica. Cliente es aquella persona a la que tienes que tener contenta porque te va a proporcionar un beneficio en algún momento, ¿no? O un retorno. Mientras que administrado viene de administrar, o sea, viene de gestionar. Es diferente un cliente al que tienes que tener contento, por así decirlo, que un administrado al que tienes que gestionar. Frente al cliente, que es un sujeto activo, por así decirlo, el administrado se puede tomar como un sujeto pasivo. Y ese es el mayor cambio, de un sujeto pasivo a un sujeto activo. El ciudadano tiene poder de decisión. Tiene que tener poder de decisión, tiene que participar en la vida política. Tenemos que tenerlo contento porque al fin y al cabo, pues eso, paga sus impuestos tanto los ayuntamientos, los organismos públicos son servidores públicos del ciudadano. Vale, entonces, en base a eso, y quizá teniendo que ver con eso, también sería la vinculación de los actores adecuados e identificación de las responsabilidades. Es muy importante vincular a las personas adecuadas. En el caso de lo que hablamos antes de los polacos, a los bibliotecarios, pero también a las asociaciones de vecinos, a los ciudadanos, etcétera, e identificar qué responsabilidades tienen cada uno. Porque si no se identifican responsabilidades y si la responsabilidad se diluye entre todos los diferentes actores, o los stakeholders que forman parte de una experiencia, si todos son responsables de todo, al final nadie es responsable de nada. Vale, entonces es muy importante tener en cuenta esto, que tiene que vincularse a los actores adecuados e identificar las responsabilidades que tienen ellos en la experiencia. ¿Alguna cosa más? La financiación. Es importante la financiación. Yo lo tengo como el último de los elementos clave, pero no deja de ser importante. Si bien es cierto, y antes lo comentábamos un poco con el tema de las compras, del sector TIC, etcétera, si bien es cierto que antes
se solicitaba una ayuda o teníamos una cantidad, un presupuesto de 50.000 euros para comprar algo y tú gastabas 50.000 euros comprando algo, ¿vale? Hoy en día lo que se hace, lo que se busca es al revés, detectar una necesidad, hacer el análisis de situación previo y ver lo que se necesita para esa implantación, la implantación de esa experiencia o de ese proyecto, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, quiero conseguir esto y para conseguir esto necesito 42.452 euros, ¿vale? Y en base a esto, pues gastarlos en los conceptos clave para que tenga éxito el proyecto. No tanto, voy a pedir una ayuda de 50.000 euros, que aparte me hace muy bien de gracia porque hay muchas veces que se ven partidas presupuestarias con números cuadrados. 50.000 euros para no sé qué, 40.000 para no sé cuánto, 30.000 para no sé cuánto. Claro, eso es un síntoma de que eso no se ha pensado a priori. Bueno, o hay mucha casualidad o no se ha pensado a priori. Vale, financiación. Yo tengo aquí un par más. ¿Alguno más que se se os ocurra? Bueno, vamos a ser las 7, para acabar, sigo yo. Una estructura organizativa definida, ¿vale? Antes hablábamos de objetivos claros y públicos, vinculación de los actores adecuados e identificación de las responsabilidades y una estructura organizativa definida, ¿vale? ¿Quién depende de? ¿Quién tiene esas responsabilidades, como veíamos antes? ¿Y quién es el responsable de supervisar las actividades dentro del proyecto, ¿vale? Si no, no va a ser exitoso. Y por último, ya os doy la clave, por último, respaldo de organismos públicos y privados. Tiene un poco que ver con la vinculación de los actores adecuados, pero en este caso se refiere más a temas estratégicos, ¿no? El respaldo de organismos públicos y privados se refiere a que tienen que ser impulsados por estos, a que tienen que fomentar y tienen que ser los que tractoricen, los que dinamicen todas estas experiencias, que si os fijáis, siempre es la entidad local o ayudado de algún otro organismo público los que al final son los que hacen que tenga éxito estas iniciativas. Y por mi parte, pues no sé si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión que queráis hacer, que queráis comentar. Es casi hora, estos 5 minutos que tenemos, si queréis, os comentamos un poco. Si veis muy utópicos los proyectos que hemos mencionado, las experiencias, las buenas prácticas que hemos mencionado. Una pregunta, entre esos elementos que acabas de citar, Sí. ¿no crees que a lo mejor también sería uno que se sumaría sería la gratuidad de los servicios? Porque teóricamente no cuesta dinero al ciudadano. Depende, por ejemplo. Tenemos estos últimos, en el de Damas, por ejemplo. Sí, es cierto que eso es un factor de éxito, pero también es cierto que para la sostenibilidad futura de cualquier servicio es importante que haya, que sea, yo no diría gratuito, sino con un precio... No, si yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Eso, pero en esto que acabas de decir, dijiste por lo menos según el planificador móvil que era gratis. Sí. La wifi, me imagino que Bueno, era una app, sí, no desarrollo app, sí. La wifi me imagino que será gratis. ¿Cómo conseguís un ROI en la wifi? ¿Cómo se prefiere? El ROI de la wifi. Claro, es lo que comentaba antes. A veces el ROI no significa recibir beneficio económico, ¿vale? En este caso, a través, bueno, quizá unido con otro de los pilotajes, que era el de la web móvil, etcétera, en el que se valoraban los servicios, se valoraba pues el grado de satisfacción del ciudadano con el ayuntamiento, pues es una manera de ver el ROI, satisfacción con el ayuntamiento. Al fin y al cabo, bueno, los ayuntamientos están... Hombre, el ciudadano sabes que si le das todo gratis va a estar encantado. Sí, pero tampoco es la idea. De hecho, yo, por la experiencia que tengo, cuando das algo gratis, o lo das algo gratis durante mucho tiempo, se le acaba perdiendo el valor. Un caso muy claro es el caso de la formación. Si os fijáis, la formación, ahora tú pagar por un curso de formación o es muy especializado o tú no te planteas pagar. ¿Por qué? Porque venimos de un histórico de que la formación, por lo menos en España, como ha venido siempre subvencionada por 1001 programas, al final no le das valor. Y vas a cualquier evento que te dé, o cualquier jornada de formación y no le das el valor que en realidad tiene. Si tú pagas, aunque sea 30 euros por ir ahí, pues ya le das un valor, ¿vale? Le das tanto valor que incluso no te apuntas.
para ir. Y es importante que la gente que vaya esté interesada en esto. Pues esto es lo mismo, que la gente a la que se le presta el servicio, que también esté interesada en ese servicio en sí, que participe, ¿vale? Y que ayude a su mejora. Si es gratis, genial. Pero yo, por esto ya es a nivel personal, no sería partidario de dar todos estos pilotajes gratis. Vale, ¿qué pasa? En este caso, la mayoría son gratis porque están bajo una subvención. Bajo una subvención, pero es cierto que la subvención tiene un marco temporal. Sí, que sí. La subvención no es... El proyecto fue evaluado mientras se ejecutó el proyecto. Claro, no, sí. Es fácil que sea exitoso si encima es gratis para el ciudadano. Sí, pero si tú vives en una ciudad una ciudad grande, ¿vale? Vamos a poner un Madrid o un Barcelona, si quieres, o una ciudad de una entidad bastante grande, en la que hay un servicio de transporte público, y tú sabes que hay una app en la que está, sabes que la información es de valor y está actualizada al momento. Si esa app al principio es gratis, pero si te cobran por tenerla un año 10 céntimos, tú igual la acabas teniendo. Piensa lo que pasó con WhatsApp, que querían comprar y ya la gente empezó a decir que iba a dejar de irse una mierda lo que te cobran al año. Y sin embargo la gente estaba pensando en utilizar. Claro, hay una diferencia, hay un matiz que es el siguiente. Si tú no utilizas WhatsApp, utilizas Line, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que tiene WhatsApp, entonces... Claro. Digo el comentario que surgió... Claro. Pues yo paso, Claro. yo paso porque me cobran. Pero- no pero- cobran nada, porque el coste es ínfimo. Sí. Pero en un ayuntamiento, el ayuntamiento tiene el monopolio del servicio de transporte. No puedes decir, yo no me bajo esta app de Vitrasa, que es en Vigo, por ejemplo, o no me la bajo, me voy a bajar otra. No hay otra. Ya. Bueno, también ahí estás cogiendo un poco. Cuidado. Si quieres una app que te diga cuándo va a venir el autobús y dentro de 5 o 10 minutos. Claro, si me dejas también los carteles que están en las paradas en Vigo, pues a lo mejor a mí me da igual tener al PC, porque yo cuando me acerco ya veo el tiempo. Por supuesto, sí, claro. Esto es como, si quieres tener más información actualizada, está claro. Sí. Eso está, sí. Es como una aportación de valor a mayores de lo que ya existe. Me refiero, porque muchas veces das servicios que no tienes un ROI, digamos, Sí, específico. tangible, Sí, pero sí. bueno, que tienes que darlo porque es necesario darlo, porque se ve conveniente darlo. Hombre, es cierto. De hecho, la gran mayoría de los servicios que dan los ayuntamientos, quizás es difícil ver eso. El único ROI quizá es el momento de las elecciones. quizás es el ROI más concreto, ¿no? Que después de 4 años, de repente dices, ostras, pues mira, parece que... Pero bueno, entre medias hay muchas herramientas, como vimos antes, de interactuación con el ciudadano, que tú vas viendo el valor que le dan a cada uno de los servicios. Es más, si tú dices que el servicio va a tener coste y todos los ciudadanos te dicen, oye, y tal, y dices, bueno, le dais valor, ¿sabes? Porque si no dirías, Rafael, ¿qué quieres? Haz lo que te dé la gana. ¿Alguna cosilla más? Estamos cansados, ¿no? Bueno, pues por mi parte, nada, daros las gracias y nada, y hasta mañana.